Esta ley nos habla sobre el volumen de un gas que varía de forma inversa con su presión a temperatura constante. Por ejemplo, un gas se puede comprimir a un volumen más pequeño con una presión más alta. ¿Cómo podemos ver este ejemplo de esta ley en el sistema respiratorio? Pues bueno, esta ley explica el flujo de aire hacia el pulmón durante la expiración. El volumen pulmonar aumenta primero cuando la contracción de los músculos inspiratorios expande el tórax, lo que reduce la presión alveolar por debajo de la presión atmosférica y atrae más aire hacia el pulmón. Y es lo que pudimos observar, que con anterioridad la presión era más alta y después de aumentar su volumen, la presión se reduce. Esta ley nos habla sobre que cada gas en una mezcla ejerce su propia presión independientemente de los demás. Pero, ¿y cómo lo podemos ver en el sistema respiratorio? Pues aquí los pulmones contienen una mezcla de gases, principalmente oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno y vapor de agua. Y según la ley de Dalton, la presión total del aire alveolar es la suma de las presiones de estos gases, o sea, la suma de las presiones tanto de oxígeno como de nitrógeno o el vapor de agua que mencionamos anteriormente. También nos dice que durante la respiración el oxígeno se difunde desde los alvéolos hacia la sangre en los capilares pulmonares, y esto es debido a la diferencia de presiones. Esta ley la podemos observar en el intercambio de gases que se produce en los pulmones, que sería entre el oxígeno y pues el dióxido de carbono. Aquí en el oxígeno, en los alvéolos pulmonares, el oxígeno del aire inspirado está en contacto con la superficie del líquido que recubre los alvéolos y la sangre en los capilares pulmonares. Según la ley de Henry, la cantidad de oxígeno que se disuelve en la sangre depende de su presión parcial en los alvéolos. Cuando la presión parcial del oxígeno, que sería es alta en los alvéolos, como pueden ver aquí, es alta en los alvéolos, más oxígeno se disuelve en el plasma sanguíneo y se une a la hemoglobina en los glóbulos rojos. En cambio, con el dióxido de carbono, aquí se van a difundir desde la sangre, donde la presión parcial es alta, hacia los alvéolos, donde su presión parcial es baja, debido a la solubilidad del dióxido de carbono en el plasma sanguíneo. Esta ley la podemos ver durante la inhalación. Durante la inhalación, el aire que entra en los pulmones se calienta al entrar en contacto con las vías respiratorias y los alvéolos, que están a una temperatura mayor que la del aire exterior. Según la ley de Charles, el aumentar la temperatura del aire, su volumen también aumenta si la presión es constante. Esto contribuye a la expansión de los pulmones a medida que el aire caliente llenan los alvéolos. De igual forma, la podemos ver en la inhalación. Durante la inhalación, el aire se enfría. Lo podemos ver aquí, se está enfriando mientras sale de los pulmones. Este enfriamiento puede causar una ligera contracción del volumen del gas exhalado, aunque este efecto es menos pronunciado comparado con la expansión durante la inhalación.